pero gracias al Señor que nos da la vida. Quiero decirles una cosa. El domingo pasado, cuando salimos del culto aquí, ¿recuerdan el tema que se predicó el domingo pasado? ¿Sobre qué se predicó? ¿Sobre qué? Sobre la gratitud, y que hay que ser agradecido con el Señor en todo tiempo, en todas las circunstancias. Yo salí de aquí con un dolor que he estado en mi cintura, y me fui, pero yo dije, yo dentro de mí decía, ay Señor, darle gracias al Señor con un dolor en la cintura no es fácil. ¿Ah? Sí, ya. Pero entonces, quiero decirles que le di gracias al Señor y dije, Señor, gracias. Hoy aprendí que hay que darte gracias. Y desde ese día se me desapareció el dolor. Se ha ido la enfermedad. Entonces, valió la pena el sermón. Gracias, hermano. Me acordaba de usted, ¿verdad? Toda la semana. Y lo único que hice fue ir a almorzar. Y en medio del almuerzo, gracias, Señor, y me puse derechito hasta el día de hoy. Los niños pueden ir a su clase. Y los adolescentes también pueden ir a la clase. Hemos empezado un nuevo año. Bueno, y este nuevo año es una oportunidad donde tenemos que correr la carrera de la vida cristiana. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es como una carrera? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso que están participando en la carrera de la vida cristiana? La vida cristiana es una carrera, no como una carrera de 100 metros planos, de velocidad, no. La vida cristiana es una carrera de larga distancia. Y hoy vamos a hablar de la carrera de la vida cristiana. Y vamos a leer un texto, Hebreos capítulo 11, del versículo 39 en adelante. Y vamos a ver tres cosas que el autor del libro de Hebreos nos muestra. Pero leamos el texto, y las tres cosas es que el texto nos muestra que hay unos espectadores que participaron en la carrera de la vida cristiana, pero también están registrados como testigos, los espectadores. Pero también de los espectadores en la carrera de la vida cristiana hay unos competidores, los competidores. Y en tercer lugar vamos a ver acerca de la meta. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Leamos Hebreos capítulo 12. Perdón, 11:39. Sí. Hebreos capítulo 11, verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea el Señor. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la carrera de la vida cristiana. Tres cosas: los espectadores, los competidores y la meta de la carrera de la vida cristiana. Pero antes les invito a ver un corto video de una película cristiana. Ayúdanos con las luces del centro. No sé si ven bien todo. ¿Cuándo llegará a los 50? Llegaré a los 50 sin ver que
espalda, pero lo que no puedes hacer es prometerme que darás mejor. He dicho, lo mejor. ¿Ok? ¿Vas a darme lo mejor? ¿Te voy a dar lo mejor? Ahora otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Rob. No bajes las rodillas, solo más sus pies. Eso es. A la izquierda. Buen esfuerzo. Así, Rob. ¿Lo estás haciendo bien? Eso es. No vas a poder. No va a llegar. Buen inicio, vas a la izquierda, vas a la izquierda. Detente, olvídalo. Eso es, Rob. Buen ritmo. No es posible. Así, Rob. Sí. Ya te queda 20. Mira la 20. Dame lo mejor, continúa. Muy bien. No te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, por favor. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Rob. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Rob. Así. 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 Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien. Avanza. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que es pesado. Negocia con tu cuerpo que te dé más fuerza, pero no te des por vencido. Poca avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Va muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. Avanza. Avanza. Duele. Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. 30 pasos más. Solo avanza, Rob. ¿Qué esperas? Avanza. ¡Quema! Deja que queme. Mis brazos duelen. Da el corazón. Solo avanza, Rob. Tú puedes. Tú puedes. Avanza. Me prometes lo mejor. Lo mejor. No te detengas. Avanza. No es tan duro. Solo avanza. Tú puedes, Rob. Dame más. Dame más. Avanza. 20 pasos más. 20 más. Avanza, Rob. Dame lo mejor. No te rindas. No. Avanza. 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 No te rindas. No te rindas. No te rindas. Roger, no te rindas. Solo avanza. Solo avanza. No te rindas, Rob. No te des por vencido. No. Solo avanza. Solo avanza. Solo, Rob. 10 pasos más. 10 más. 10 más. 10 más. Avanza. No te rindas. Da el corazón. Sí puedes. Sí puedes. 5 más. 5 más. Tú puedes, Rob. Tú puedes. No te rindas. No te rindas. Tú puedes, Rob. 2 más. 1 más. Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en zona de anotación. El autor del libro de Hebreos le escribe a una iglesia envejecida, llena también de desánimo, de motivaciones. Y hay una serie de exhortaciones en esta carta, en este libro. Sencillamente quiero que escuche las exhortaciones que hay. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando usted lee en el capítulo 2, dice, no descuidando una salvación tan grande. Parece ser que algunos habían perdido la motivación, o más que la motivación, la esperanza de la salvación. Cuando usted lee eso en el capítulo 2, encuentra eso. No te descuides de una salvación tan grande. Eso dice el capítulo 2.
Si descuidamos una salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando usted lee en el capítulo 3, usted encuentra que dice en el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros. Esa es una exhortación. Cuando llegamos al capítulo 5, en el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, miren esa exhortación: no descuiden la salvación. Algunos parece que entonces ya habían olvidado los fundamentos de la fe cristiana. Eso dice en el capítulo 5. Pero cuando leemos el capítulo 10, en el capítulo 10 dice: capítulo 10: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay revisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza. O sea, uno encuentra una serie de exhortaciones, pero cuando llegamos al capítulo 11, del verso 39 en adelante, en primer lugar, empieza a hablar acerca de estos hombres que son los espectadores o los testigos. Capítulo 11, versículo 39 dice: todos estos. Cuando dice y todos estos, ¿a quién está haciendo referencia? A todo el listado o el registro de hombres que dieron su vida por causa del Señor. Y dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La mayoría de nosotros hemos ido a un estadio y sabemos lo que es estar ahí en un estadio. Este texto nos sitúa en un estadio y compara la vida cristiana como una carrera. ¿Qué hay en el estadio? Hay unos espectadores, pero estos espectadores no son pasivos. En el capítulo 12, versículo 1 dice: 1a: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Grande nube. ¿Qué quiere decir eso? Grande nube quiere decir muchísimos, una gran multitud. Ahora dice de testigos. La palabra testigo puede hacer referencia, esta palabra significa que una persona es capaz de hablar acerca de lo que ha visto, pero también de lo que ha oído. Los testigos de los que habla aquí el texto no están callados. Aún después de muerto, dan testimonio. Por ejemplo, miren el capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Escuchen eso. Muerto aún hablaba por ellas. Grande nube de testigos.
se refiere a todos los personajes nombrados en el capítulo 11 y que aún pusieron su vida por su fe. Habla de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Habla de los padres de Moisés, habla de Moisés. En este listado habla de los israelitas pasando el mar rojo, habla de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, entre otros. Los testigos de este pasaje no están callados. Por ejemplo, de Moisés dice que se mantuvo como viendo al invisible. Así que en la carrera de la vida cristiana, el autor de Hebreos usa a estos testigos para enseñarnos que aunque tuvieron padecimientos, sufrieron, algunos murieron aserrados, perseguidos, aunque fue difícil en la vida de ellos, ellos mantuvieron su confianza en el Señor. Así que de los espectadores que nos está hablando, no son espectadores pasivos, fueron hombres y mujeres que ofrecieron su vida por causa del Señor, murieron aún contemplando lo que se les había prometido, no recibieron lo prometido. Retrocédense un poquito al versículo 37 del capítulo 11 y miren lo que dice de ellos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Escuche eso. Esta mañana Dios quiere mostrarle a usted y a mí que la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana no es fácil. Van a haber circunstancias difíciles, seguro que las hay. Escasez, enfermedades, pestilencias, soledad, yo qué sé, tantas dificultades que uno como ser humano pasa, pero el autor de Hebreos nos está mostrando que estos hombres, aunque padecieron, porque la vida cristiana o la carrera de la vida cristiana no es como que color de rosas. Algunos debieran estar aquí esta mañana con nosotros y no están porque se desalentaron en el camino de la vida cristiana y quedaron tendidos a la vera del camino. Pero Dios esta mañana quiere que usted y yo corramos. Nosotros hacemos parte de esta carrera de la vida cristiana. Tenemos estos hombres. Ahora uno se pregunta, ¿quiénes fueron ellos? ¿Qué significa su testimonio? Este listado son los santos que han vivido, que han muerto tan valientemente por la fe. Abel, Enoc, Moisés, de los cuales el mundo no era digno. Así que asumo que los testigos de Hebreos capítulo 12 son santos que han corrido la carrera antes que nosotros y se han reunido, por así decirlo, con el Señor, y mediante el testimonio de su vida por la fe, entonces ellos nos están enseñando que debemos mantener plenamente nuestra confianza en el Señor. Como si ellos nos dijeran, por la fe yo terminé. Ahora, estos testigos no es que nos están observando a nosotros, no, es más bien que nosotros debemos estar observándolos a ellos a través de la página de las Escrituras en cuanto a lo que ellos vivieron, a lo que padecieron, pero no solo eso, porque usted y yo también tenemos sufrimientos. Usted y yo también enfrentamos luchas y dificultades. No le estoy diciendo que pare de sufrir. Sencillamente quiero decirle que usted y yo debe avanzar con su confianza puesta en el Señor. Así que en primer lugar, la Biblia nos muestra a estos hombres como en la tribuna observando. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor.
y observar cómo ellos vivieron la vida cristiana, cómo vivieron la vida en obediencia al Señor. Grande nube de testigos, muchísimos. Ahora hay tal vez algunos que no menciona la Escritura aquí, pero hombres que vivieron por el Señor y dieron su vida. Una gran multitud, ¿verdad?, de testigos, de mártires que dieron su vida por el Señor. Y en el primer siglo, tal vez no aparece registrado aquí en este listado el nombre de algunos otros mártires, pero la Biblia nos habla de hombres que fueron perseguidos por el Imperio Romano. Unos fueron llevados por ejemplo, Juan a una isla. Todos los apóstoles perdieron su vida por causa de Jesús. Así que nosotros, una gran motivación que tenemos para avanzar en la carrera de la vida cristiana o participar de la carrera de la vida cristiana es la vida de los hombres. En segundo lugar, la Biblia nos habla en el versículo 1, la parte B, nos habla de los competidores. ¿Quiénes son los competidores de la vida cristiana? ¿O quiénes somos los competidores de la vida cristiana? Tenemos aquí unos competidores que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo nos preparamos para la carrera de la vida cristiana? Creo que para correr, miren lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo nos preparamos para la carrera de la vida cristiana? Antes de continuar con este texto, quiero animarles a mirar 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26. Al 27. 1 Corintios 9. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? O sea, el autor de Hebreo había observado cómo se hacían las competencias en el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, dice Pablo. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, o sea, sin ningún propósito, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vuelvo al capítulo 12, versículo 1. En el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, miren lo que el autor nos está diciendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Note que el autor de del libro de Hebreos también se involucra. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero en primer lugar, la pregunta es: ¿cómo correr la vida cristiana? La carrera de la vida cristiana. ¿Cómo prepararnos para la carrera? Lo primero que dice es que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo no he visto jamás en mi vida correr a un atleta con su saco, con corbata, con tacones. Yo no he podido ver a alguien así. O no he visto a un atleta corriendo con un bolso bien pesado sobre sus hombros. Ahora, el video nos está mostrando un ejercicio, pero con un peso sobre los hombros es difícil correr. Así que para correr la vida cristiana, el autor nos está enseñando que debemos, en primer lugar, despojarnos
de todo lo que nos estorba. Despojarnos. Despojarse de todo lo que estorba. ¿Qué es despojarse? Es quitarse. Lo que estorba puede ser todo lastre, lo voluminoso, todo peso. No se puede correr con peso. De lo que hay que despojarse es del peso del pecado. Ahora bien, hay cosas, no todo lo que estorba es pecado. No todo lo que estorba es pecado. No todo lo que estorba. Hay cosas que tal vez estorban, pero no son pecado. Todo lo que es voluminoso en nuestro cuerpo debe desaparecer, ya que nos estorba en la carrera que corremos. Lo que nos estorba, por ejemplo, hay cosas que nos estorban a nosotros. Y quiero que lean, mire por ejemplo, en el mismo capítulo 12, versículo 12, o 15, perdón, versículo 15. Hebreos 12, 15. Escuchen, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Escuchen, ¿qué cosas tal vez tratan de desalentarnos en la carrera de la vida cristiana? Una de las cosas que a veces trata de desalentarnos es el desánimo. El desánimo, las preocupaciones, por ejemplo, la ansiedad, las preocupaciones dividen la mente de los individuos, de cada uno de nosotros. Yo no sé si es fácil que usted duerma con una preocupación. Eso no es fácil. Las preocupaciones te quitan el sueño, y hay algunos hermanos ya empezando el año totalmente preocupados. Yo estaba totalmente preocupado por mi salud, y cuando uno está preocupado, uno empieza a ver cosas que aún no tiene, y sencillamente empecé a darle gracias al Señor y a decirle: Señor, gracias, porque aún en medio del dolor o de la enfermedad tú estás conmigo para fortalecernos. Yo creo que el Señor está con nosotros en medio de las luchas o las circunstancias de la vida, sea cual sea. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De vosotros. Ahora, yo he dicho que hay cosas que estorban, que no son pecados. Por ejemplo, usted puede tener amistades con cualquier tipo de persona, y tener amistad no es pecado. El asunto es: ¿ese tipo de amistad o de relación edifica mi vida? Ahora, hay gente que, sabiendo hacer lo que es bueno, no lo hace. No lo hace. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones interpersonales, hay relaciones con personas que por ninguna manera son pecado, pero pueden llegar a dañar mi relación con el Señor. Pueden llegar a dañar mi relación con el Señor. Esa es una de las cosas que estorban. Por ejemplo, yo creo que usted y yo debemos hoy sentarnos con un blog y empezar a hacer un listado en su vida, o un chequeo en su vida y en mi vida. ¿Qué cosas están impidiendo que yo tenga una mejor relación con el Señor? Las cosas que impiden que yo tenga una mejor relación con el Señor son estorbos. Son estorbos para su vida y para mi vida. Por ejemplo, hay diversiones o distracciones que no son malas, pero tú le estás dedicando un mayor tiempo a eso que al Señor. Ahora viene el mundial,
del fútbol, para todos nosotros. ¿Es malo el fútbol? No. ¿Es pecado? No. Pero el problema no es ese, el problema es, ¿dedico yo el mayor tiempo al Señor, a su palabra, a la vida de obediencia, como se lo dedico tal vez al fútbol o a cualquier otra diversión? Entonces, hay cosas que no son pecado, pero pueden llegarse a convertir en estorbo para mi comunión o mi relación con el Señor. Mi comunión y mi relación con el Señor. Me dolió, por ejemplo, yo no había escuchado acerca de la vida de un jugador, jugador del Real Cartagena, que usando su celular en un centro comercial llegó un hombre a robarle, le pegó un tiro, lo dejó minusválido, estaba cuadrapléjico, no recuerdo el nombre de él, pero anoche leía sobre la noticia acerca de él. Ahora, ¿el celular era malo? No, pero él estaba pegado a él. Tal vez si él hubiera soltado ese celular, nada hubiera pasado. Ahora, nosotros no somos Dios para decir sí o no. Aquí viene un hombre que también, un creyente que también en La Guajira fue atracado por un celular y él se apegó a él. Y él dijo, yo cogí un palo para defender mi celular y mi propia vida, y el ladrón me pegó un tiro y está aquí en su cabeza. Y un día yo le dije, yo no sé cómo actuaría yo, no sé cómo hacer. Y él me dijo, hermano, lo mejor es que rindamos nuestra vida al Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que el fútbol, ni estoy diciendo que un celular es malo. Lo que estoy diciendo es que hay cosas a las que nos apegamos que pueden llegar a ser estorbo en tu vida o en mi vida. Eso es. ¿Cómo prepararnos para la carrera? Tenemos que despojarnos en primer lugar, vestidos del nuevo hombre en Cristo. No se puede correr con peso. Lo que nos estorba, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a dejarlo. Hay muchas cosas que pueden ser perfectamente buenas en sí mismas, pero que estorban. Pueden ser perfectamente buenas, pero que estorban a un competidor en la carrera de la fe. Por ejemplo, un atleta correr con un vestido entero pudiera hacerlo, pero le va a estorbar. ¿Es malo tener el vestido entero? No, pero él debe despojarse de eso. Ahora, los atletas que participan en las maratones, en las competencias, cualquier atleta usa una ropa adecuada, unas zapatillas livianas, una pantaloneta liviana y tal vez de una tela, yo que sé, de algún algodón liviano, que no le cause peso. Entre menos peso tenga, mejor va a actuar en la competencia. Así que yo creo que esta mañana usted y yo tenemos que sentarnos a evaluar qué cosas hay en mi vida que están impidiendo una mejor relación con el Señor. ¿Cuántos creen que debemos revisar nuestra vida? Aún empezando este año. Ahora, en el mismo capítulo 12, versículo 2, dice, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia. Del pecado. Cuando leímos el versículo 15 y versículo 16, nos habla de la amargura, del odio, del resentimiento. Y les aseguro, hermano, que el odio, la amargura, el resentimiento no deja avanzar a usted en su vida como cristiano. Y tenemos que revisarnos esta mañana. ¿Hay amargura en mi corazón? ¿Hay alguna carga dentro de mí, odio hacia alguien? Pero también en el mismo capítulo 12, versículo 16, miren lo que dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Hay pecados que te pueden eliminar de la carrera. Otros no son. Hay otros pecados actitudes que no son malas en sí, como hemos dicho, pero hay otras que son esencialmente malas. Y ellas constituyen el pecado. El pecado me lleva a la desobediencia con el Señor. A veces está tan
tan encallecida mi conciencia que a lo malo le digo bueno y a lo bueno le digo malo. Tengo que pedirle al Señor: Señor, abre mi entendimiento y dame discernimiento. Y también no solo de entendimiento y discernimiento, sino que yo pueda reconocer. Porque la Biblia dice en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que yo debo de... ¿Cómo voy a prepararme para correr la carrera de la vida cristiana? Despojarme. En primer lugar, dice de todo peso, de todo aquello que estorba mi andar diario con el Señor. Pero no solo eso, no solo de todo peso, sino también de el pecado. Ya hace referencia a algo muy particular. El pecado puede ser una actitud que me está atrapando y que el pecado me lleva a vivir separado de Dios. Separado de Dios. Del pecado. Pero también dice que yo debo correr con paciencia la carrera de la vida cristiana. En tercer lugar, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Cómo debemos correr? Con paciencia. Eso de la paciencia hace referencia a la constancia, hace referencia a la resistencia, hace referencia a la firmeza. Así que la carrera de la vida cristiana se corre con firmeza, con perseverancia, permaneciendo. No es que cualquier cosita me distraiga. Por ejemplo, hay gente que a veces las circunstancias de la vida le distraen, le apartan, le separan. Por ejemplo, alguien peleó con la novia o el novio y dice: hasta aquí llegó mi fe como cristiano. Yo creo que esa es una fe puesta en circunstancias, en fenómenos. Eso es una fe fenomenológica. Hay gente que vive la fe de acuerdo a su sentir. Hoy siento al Señor, ya mañana no le siento, y como no lo siento, entonces no vale la pena seguir adelante. La carrera de la vida cristiana se corre con paciencia, con aguante. Ahora, no porque somos masoquistas, no, porque sencillamente nuestro escudo y nuestra fortaleza es el Señor. Toda persona pasa momentos difíciles, luchas, dificultades, escasez, miseria. De pronto alguien está preocupado porque dice: bueno, yo no tengo un empleo determinado. Otros están preocupados por el resto de obligaciones. Y algunos dicen: bueno, hasta aquí llegó mi vida como cristiano. O tal vez el dictamen de alguna enfermedad difícil. Hay gente que, por ejemplo, a una muchacha que venía aquí a la iglesia le dijeron: solamente te quedan 2 años de vida. Yo creo que eso mata más a uno que la misma enfermedad. 2 años de vida. Yo creo que realmente el Señor es quien sabe cuándo se va a morir uno, cuándo no se va a morir. Entonces, la carrera se corre con paciencia. No podemos correr esta carrera mientras haya pecado en nuestra vida. La pregunta es: ¿qué pecado hay en mi vida, en tu vida, que no te está permitiendo correr o avanzar? Hay gente que dice: yo no crezco en mi fe, en mi vida cristiana, y están preocupados porque no crecen. Y dicen: bueno, tengo que cambiarme de iglesia, porque cambiándome de iglesia es posible que yo crezca. Ahora, yo sí creo que deben haber ambientes sanos y relaciones sanas. A veces la falta de relaciones sanas nos impiden que nosotros corramos o sigamos adelante. Pero hay que sanar las relaciones. Debemos ser fuertes y seguir adelante ante cualquier adversidad. Bueno, pero ¿cómo seguir? ¿Cómo vamos a continuar en la vida cristiana, pastor? Pero es que usted no está viviendo lo que yo vivo. Vaya al versículo 2.
de la vida cristiana. En primer lugar, el texto nos habla de los competidores. Y creo que es una gran motivación para nosotros. Saber que ellos corrieron, algunos murieron sin ver la mayoría murió, todos murieron sin ver la esperanza. Pero murieron con esperanza en su corazón, sin ver la promesa. En segundo lugar, usted y yo estamos participando de la carrera de la vida cristiana. Somos los contendientes, los competidores. Estamos ahí diariamente hasta que Cristo venga. Pero el versículo 2 nos habla de la meta. Dice, puestos los ojos en Jesús. Parece ser que algunos creyentes habían quitado toda su confianza en el Señor. ¿En quién tienes tú puestos los ojos? Y sí quisiera que pensara en eso. Algunos tienen los ojos puestos en circunstancias. Su fe, ya hemos dicho, es de acuerdo a sus circunstancias. Otros tienen sus ojos puestos en personas, en líderes. Esos líderes se van, esos líderes fracasan, se mueren y hasta ahí llegó la vida o la fe de algunos. El atleta debe poner sus ojos fijos en la meta hacia la cual avanza. Usted no ve a un competidor pensando, bueno, no voy a llegar. Nadie sale a la carrera de la vida cristiana pensando que jamás va a llegar. Pero tal vez se desaniman. O usted no ve a alguien corriendo con los ojos puestos hacia otro lugar. Todo el que participa en una competencia sale pensando, voy a llegar a la meta. Ahora, llegamos a la meta no sencillamente por nuestras propias fuerzas. Nosotros llegamos a la meta con los ojos puestos en el Señor. Ahora, la meta constituye el mismo Jesús. Él es. ¿Qué dice el texto que es Jesús? Dice allí, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. El autor de la fe. Aquí se le presenta como aquel que toma el paso adelante en la fe. Él es el pionero, Él es el caudillo, Él va delante de nosotros. Así que Él es el autor de la fe. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Mi fe no debe estar en personas ni en circunstancias. Toda su confianza debe estar puesta en Jesús. Hay que correr, hay que seguir adelante, poniendo su confianza en Él. No dice solo que es el autor, sino también dice que es el consumador de la fe. Como consumador, la ha llevado a un fin perfecto en su propia persona. Aunque los héroes de la fe que nos muestra aquí el capítulo 11 son excelentemente ejemplos de fe, el mejor ejemplo de fe es Jesús. Jesús. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando Pedro le dice al Señor en medio del mar, Señor, camino hacia ti? Y el Señor dice, bueno, Pedro, avanza, camina hacia mí. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, Pedro empezó a hundirse en las aguas. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Exclamó diciendo, Señor, sálvame. Él sabía que en ningún otro hay salvación. Él sabía que Jesucristo es nuestro único, suficiente Salvador. Usted no puede poner la mirada en personas, aunque no estoy diciendo esto como que nosotros no tuviéramos la responsabilidad de ser cartas leídas. Usted y yo somos cartas, somos testimonios para los que no conocen del Señor y para nuestros hermanos, pero tus ojos deben estar puestos en Jesús. Si alguien cayó, si alguien fracasó, usted debe seguir con sus ojos puestos en el Señor. ¿Cuántos creen que deben mantener su confianza? Es en Jesús. Nada debe desdibujar tu relación con el Señor. Nada debe desdibujar tu relación con el Señor. Aunque los héroes de la fe son excelentes ejemplos. Por ejemplo, Abel, Enoc, Moisés. Todos ellos. Moisés salió como viendo al invisible, caminó como viendo al invisible.
confiando en el Señor, confiando en su palabra. Él es el máximo ejemplo de fe para nuestra vida. ¿Sabe? Yo creo, hermano, que la razón de estar aquí esta mañana no es sencillamente por estar, sino porque hemos conocido a Jesús, porque necesitamos perseverar en la vida cristiana, fortalecernos en el Señor y avanzar hasta el día de la venida del Señor. Eso es. ¿Por qué Él es el ejemplo máximo? Por toda su vida, pero específicamente por el sufrimiento. Mire el versículo 3. O bueno, parte del versículo 2 y 3 dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él tomó el camino del sufrimiento. Ahora Jesús, hubo un momento en su vida que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió en un momento de angustia, de soledad, pero el Padre siempre está ahí con nosotros. Tomó el camino de la cruz. El camino de la cruz es un camino de dolor, de sufrimiento. Quiero decirle que usted y yo si somos imitadores de Cristo, debemos tomar la cruz y ¿qué más? Y seguir. Cada uno de nosotros. No es que usted va a llevar la cruz de otro. No, de ninguna manera. Usted y yo hemos también tomado el camino de la cruz. El camino de la cruz es un camino de obediencia, de sufrimiento, de sacrificio, pero vale la pena vivir por el Señor y morir por el Señor. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Ahora dice: menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, hermanos, la motivación aquí para nosotros seguir en la carrera de la vida cristiana es el Señor, pero no simplemente el Señor en un sentido abstracto, no, a través del ejemplo de vida que Él fue y es para nosotros. Prefirió el menosprecio, ir a la cruz, y la cruz era un camino, era el patíbulo donde iban los delincuentes, los malhechores. Él fue puesto allí en la cruenta cruz del Calvario por su vida y por mi vida. Ahora, Él padeció todo eso para bendición de cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos considerar lo que Él padeció. Si Él, siendo el Hijo de Dios, padeció por nosotros, ahora nosotros también vamos a enfrentar momentos difíciles, de dolor, de padecimiento, pero puestos los ojos en Jesús, nos ayudará a mantenernos fieles y firmes en el Señor. No debemos quitar la mirada de Jesús. Esas palabras son importantes en la vida cristiana. Puestos los ojos en Jesús. Si nosotros queremos terminar la carrera, si queremos terminar bien, tenemos que seguir ese consejo. No quite sus ojos del Señor. Y quiero leer un texto de segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Abra ahí su Biblia y mire lo que Pablo dice respecto a la carrera de la vida cristiana. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Pablo, al final de sus días, aconsejando a Timoteo, le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Escuche eso, Pablo veía la vida cristiana como una batalla. Y él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Así que la vida cristiana es como una batalla. Cada atleta debe correr con la esperanza en el Señor, pero para correr bien tiene que despojarse de todo impedimento y mantener su confianza plenamente en el Señor. Así que hay que seguir adelante en el Señor, y creo que este año, aunque vengan vicisitudes, luchas, dificultades, adversidades, usted y yo mantengamos nuestros ojos en el Señor. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. Quiero concluir con dos cosas. Nosotros los contendientes, o los que estamos batallando en la carrera de la vida cristiana, debemos correr la carrera con perseverancia. ¿Qué implica eso de la perseverancia? Mantenerse firmemente con el Señor hasta que el Señor venga. Nuestro objetivo es llegar a la meta, estar con el Señor para siempre. Ahora, quiero decirle que el premio que recibían los competidores en el estadio o en la cultura griega, ¿sabe qué era? Una corona de laurel. La corona de laurel se marchita. Una corona de laurel prácticamente se deshace. Pero ¿sabe? La corona que nosotros recibimos es la corona de la vida. La corona de justicia, el hecho de Dios habernos declarado justos a pesar de haber sido pecadores o ser pecadores. Él nos ha declarado justos en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Así que vale la pena seguir al Señor, vale la pena vivir una vida de obediencia. Yo sé que usted va a tener luchas como yo también en la vida, pero sabe, vale la pena estar agarrados ahí en el Señor. Hay que ser perseverantes en medio de las dificultades de la vida. La otra cosa es, no mire a sus propios recursos. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo he luchado para dejar esta actitud, o este hábito, o este pecado, pero no he podido. Quiero decirle que el Señor es tu fortaleza. El Señor tiene su mano extendida para sostenerte, para levantarte, aun si has pecado. Yo creo que el Señor puede perdonarte, y el perdón del Señor hoy está vigente para usted y para mí. A la gente le dice a uno, no diga, ya lo he tratado, yo he tratado antes con esto. Hay gente que le dice a uno, yo no sé si usted se ha encontrado personas que le dicen a uno, mira, yo he luchado, he tratado, pero yo. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El carcelero también hizo la misma pregunta, ¿qué debo hacer? Creo que usted y yo lo que tenemos que hacer es confiar en Jesús. Somos salvos por la gracia. Hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Ponga sus ojos en Él. La batalla es una batalla de fe. Yo creo que usted debe creer que las cosas que Él promete son mejores que los malos hábitos que lo tienen a usted, que lo usan a usted, que lo tienen arropado, que lo tienen allí atrapado. Hay malos hábitos que lo tienen atrapado a usted. Pero en el nombre del Señor, usted puede deshacerse de ellos confiando en el poder del Señor para avanzar. Usted puede confiar en el Señor, usted puede confiar en su palabra, en el poder de su Espíritu, que es el que nos sostiene y nos mantiene en este mundo hasta que Cristo venga. Su palabra. ¿A qué le animo? En un tercer lugar, ¿a qué le animo? Tome ahora un blog de hojas, de papel, siéntese a solas con el Señor y haga un chequeo en su vida y diga, Señor,
ayúdame para reconocer qué actitudes pecaminosas hay en mi vida, o qué pecados hay en mi vida, o qué cosas hay en mi vida que son estorbo para tener una mejor relación contigo, para tener una mejor vida de comunión con el Señor. ¿Qué cosas están estorbando en su relación con el Señor? Pero no solo en la relación con el Señor, en la relación con los otros. Hay algo que está estorbando tu relación con Dios. Cuando hay una mala relación con Dios, por ende hay una mala relación con los demás. Necesitamos sentarnos, evaluar y mirar qué hábitos hay en tu vida y en mi vida que necesitamos dejar para permanecer firmes y perseverantes hasta cuando Cristo venga. Que el Señor nos ayude a avanzar. Entonces el texto nos muestra tres cosas. Los espectadores que fueron testigos, que no fueron dignos para este mundo, o más bien el mundo no fue digno para ellos, el mundo no los consideró a ellos, pero ellos fueron dignos para el Señor. Usted y yo debemos vivir para honrar al Señor. Ahora también nos muestra que corramos, somos los competidores, somos contendientes. Así que la vida cristiana siempre, la vida cristiana es una vida de batalla, de fe. Pero usted debe contender, usted en el sentido de participar activamente en el Señor. Y la meta es Cristo Jesús. Solamente el Señor puede ayudarte a avanzar. ¿De qué manera te ayuda? Cuando estás débil, cansado, desalentado, Él te da nuevas fuerzas. Y su palabra te alienta, te sostiene. Pienso que la iglesia también debemos rodearnos de un grupo de hermanos. Miren, recuerden que una de las exhortaciones de Hebreo 10 es no dejando de congregar. Congregarse es importante. Así que tú necesitas de un equipo de hombres y mujeres también que oren por ti, pero que tú también puedas orar por ella y te animen para seguir adelante. Mira el que tiene a su lado y dígale: hermano, sigue adelante en Cristo Jesús, a pesar de la adversidad y de las luchas que tú tienes. Qué tan difícil a veces es decir: por favor, hermano, ore para que yo siga adelante. Creo que vas a necesitar un compañero de oración. Vas a necesitar a alguien, o a alguien con quien tú puedas también compartirle tus cargas, tus luchas, tus preocupaciones, para orar los unos por los otros. Vamos a orar y a decirle: Señor, ayúdame para permanecer en la carrera de la vida cristiana. Señor amado, este es un año en el cual ya tenemos desafíos en nuestra vida. Vamos a enfrentar luchas, adversidades, pero también, Señor, en la vida cristiana vamos a sentir el gozo de la salvación. Vamos a sentir tu apoyo, tu compañía, porque tú siempre estarás con nosotros. Y yo ruego, Señor, por la vida de hermanos que están aquí esta mañana, que tienen cargas, preocupaciones, temores, angustias, que tal vez se sienten solos, pero tú estás ahí con nosotros para ayudarnos, Señor. Fortalécenos, Señor, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te ayudará. No dejará para siempre caído el justo. Así es, Señor, que ahora nos asimos de ti, nos agarramos de ti, Señor, porque sabemos que tú estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor nos ayude.